Aquí Francisco. No vean este vídeo, por favor. No tienen permiso. El contenido es personal y privado y no quiero que lo vean. Tan solo pueden ver este vídeo si tienen mi permiso personal. En caso contrario, abandonen este vídeo, por favor. Mis marineros, voy a hacer unas reflexiones. Como siempre, pido disculpas si mis reflexiones pueden molestar. Obviamente no es el objetivo. En la descripción del vídeo, tal vez hay notas de actualización. Os animo a que miréis la descripción del vídeo. Eso está aquí abajo. Debería de estar aquí abajo. Y os animo a que os suscribáis. Pongo aquí para suscribirse en el caso que no lo hayáis hecho todavía. Por aquí, por algún lado. Tengo que tener mucho cuidado con mi atril. No sea que lo desestabilice y venga la hecatombe. Muy bien. Entonces, para suscribirse. Bien, entonces, bien. Bueno, pues, ¿qué quería comentar? Quería comentar muchísimas cosas, ¿no? Como digo, estoy bien alegre, ¿no? Bien alegre bueno, a ver, antes que nada, primero, first thing first, ¿eh? Primero lo primero, es decir, mi atril. Que todo el mundo estaréis quejando ya, en plan chismoso. Eso es un problemita también, un problemita que tengo, ya lo he dicho antes, tengo un poco de problemita, ¿no? Con la mentalidad que tenemos los españoles, ¿no? Me incluyo ahí por solidaridad. Tengo un problema con la mentalidad que tenemos los españoles. Tengo un problema con cómo somos los españoles. No me gustan algunas cosas de cómo somos los españoles. Y me gustaría que la cambiásemos, la verdad. ¿Vale? Es mi humilde claim, petición, mi humilde reclamo, mi humilde sugerencia o ánimos, o etcétera. Entonces, y es que no basta de chismosear. Puedo acabarme esos chismes en 5 segundos. Me acabo todos esos chismes que estáis haciendo sobre mi atril. ¿Acabo con ellos? Vale. Este atril es el atril más barato iba a decir de Europa, pero ¿sabes qué? Del mundo. El atril más barato del mundo. Y esos fancy atriles que ves, ¿cómo se dice atril en inglés? Soapbox, ¿puede ser? Soapbox. Bueno, todos esos atriles super cool, super guays que ves en la televisión, con los políticos, con la corbatita y tal, todos muy elegantes, ¿sabes qué? Los pagas con tus impuestos. Entonces, ya está. En 5 segundos, este es el mejor atril de todo el continente, macho. O sea, no me toquen las narices, Es decir, no, ya está bien. Es que, claro, te quejas de mi atril, y esos bonitos que tienen transparentes, translúcidos, con un escudito, no sé qué, tal, bien hechos, bien curraditos, sí. De esos que les ves a los políticos de carrera, a los career politicians, les ves con su superatril, sí, lo estás pagando con tus impuestos, ¿vale? Este te está saliendo gratis, así que, chaval, un respeto. Bien, first thing out of the way. Ya quito del camino la primera cosa, lo más... Me estaba molestando la mosquilla ahí ya, porque ya me estaba viendo ahí algunos familiares o amigos, ¿no? Españoles, chismoseando, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué tacaño? ¿Por qué no se gasta un poco de dinero? ¿Por qué no sé cuántos? Oye, principios del éxito, tío, principios del éxito, ¿vale? Acostúmbrate un poco, ¿no? Es decir, esta mentalidad que tenemos en España, de mentalidad de... Es que no solamente de perdedores, no, o sí, efectivamente de perdedores. Es positivo todo esto, es con ánimos de mejorar, ¿vale? Y me incluyo en la crítica, yo también soy así, es decir, también tengo que mejorar, he hecho esfuerzos, ¿no? Pero primero he tenido que hacer esfuerzos de darme cuenta, de ser consciente de que tengo estos defectos, pues claro, no naces con un cartel, los adquieres por tu entorno de crianza, amigos, medios, etcétera, conocidos, hablar en la gente en la calle, etcétera, todo, pues la cultura te lo va metiendo. Entonces, primero tienes que ser consciente de que tienes estos defectos de fabricación, digámoslo así, no necesariamente en el nacimiento, sino que en el desarrollo consciente de la persona, de los hábitos. Tenemos hábitos muy malos en España. Hábitos muy en contraposición con los hábitos del éxito, de principios de éxito, ¿no? Entonces, y uno de estos problemas es eso, que somos chismosos y creamos esta red de perdedores y tiene que perder todo el mundo a nuestro alrededor, ¿no? Como estaba diciendo, no he acabado de explicarlo, Luis Costa, el cubano, de los negocios multinivel, de Amway, decía pues eso, que es como unos ciclistas, si nos damos cuenta, siempre van en pelotones, normalmente van compitiendo y van en pelotones, van haciendo la etapa del Tour de Francia, por ejemplo, y van haciendo pelotones, van en grupos de pelotones, y se están vigilando todos unos a otros, ¿no? Aquí nadie se escapa, se vigilan que nadie se escape de este pelotón, y como se escape uno rápidamente, el pelotón se empieza a movilizar para alcanzarlo, para agobiarle, para que no se escape. Es decir, si perdemos, perdemos todos. Este es el pelotón de los perdedores. ¿Cómo te atreves a no perder? ¿Cómo te atreves a querer escaparte? ¿Cómo te atreves a querer ser un ganador? Aquí se pierde. En este pelotón somos todos perdedores. Baja la velocidad inmediatamente. ¿Cómo te atreves a querer ser ambicioso? ¿Cómo te atreves a querer ser ganador? Es el pelotón de los perdedores. Venga,
decelera, reduce, te ordeno que reduzcas la velocidad, ¿eh? Y el pelotón empieza ahí a comérselo, a seguirle, a agobiarle para que no se escape, ¿eh? Y lo que tiene que hacer la persona de éxito, el ciclista que quiere escaparse, que quiere tener éxito, lo que tiene que hacer es avanzar tan rápido que rompe el pelotón, ¿no? Se sale el pelotón y ya el pelotón no puede seguirle. Pero el pelotón vuelve a reunificarse, ¿eh? Regroup, ¿no? Se vuelve a reagrupar el pelotón y se vuelven a vigilar todos unos a otros. Vale. Este se ha escapado, pero aquí no se escapa ya nadie más, ¿eh? Que aquí todos somos perdedores, ¿eh? Este es el pelotón de los perdedores. Entonces, eso me molesta mucho, ¿no? Porque en la cultura española pues tenemos un poquito esto. No sé por qué, pero tengo la sensación. Ojo, también hay que ser muy sincero, ¿eh? Esto es una crítica, pero un poco demasiado dura. Esto es algo más, yo creo que latino. Bueno, occidental y mundial. Es decir, en todas las culturas pasa, en la cultura occidental pasa, pero yo creo que en la cultura germánica no pasa tanto, ¿eh? En la cultura germánica, en Alemania por lo menos, la gente te deja más tranquila. La gente no se te arrastra, no se te engancha como sanguijuelas también, ¿no? Porque esto ya es un tema un poco distinto, pero también es un problema que tenemos en la mentalidad. En España somos como sanguijuelas o vampiros. Y mira que me incluyo, por solidaridad, pero somos como vampiros. Es una de las grandes diferencias que veo entre alemanes y españoles, por ejemplo. O españoles diría latinos, porque yo creo que pasa en todos los países latinos, en todo el sur de Europa, yo creo que pasa. Pues porque no lo necesitamos, ¿no? Por clima no nos hace falta. Y entonces tendemos a hacer lo que hace la naturaleza humana. Pues como no hace falta, ¿para qué hacerlo? Es decir, siempre buscando lo más fácil, lo fácil de lo fácil, el camino fácil, típico de naturaleza humana, pues entonces degeneramos y perdemos los valores. Perdemos valores constructivos. Y en Alemania, pues la gente es constructiva, la gente vive para trabajar, la gente tiene su carrera profesional, la gente no necesita agarrarse a otros. Porque en España parece como que para entretenerse tienes que agarrar a otro, especialmente a nivel familiar, por ejemplo. ¿Qué pasa? Me necesitas a mí, déjame tranquilo, get your life, get a life, como oía a un inglés quejarse cuando era niño en el colegio. Get a life, se quejaba mucho, ¿no? Porque los españoles somos muy de no dejar tranquila a la gente, no dejar. Entonces, hay que parar un poco, ¿no? Porque es decir, y la red social que tejemos para controlarnos todos, no sé. No sé si tampoco quiero entrar demasiado en detalle en el tema. La verdad es que es un tema muy, muy denso, también en el que puede levantar muchas pasiones. Luego también es que qué difícil es cambiar la mentalidad de la gente. Es que no se deja arreglar. ¿Te das cuenta? Si te das cuenta, estaba pensando por ejemplo, es que hay tantas noticias que quería comentar, como por ejemplo la inmigración de Venezuela. He leído en el periódico recientemente, veré a ver si os puedo poner por aquí el titular, en El País he leído: España no quiere inmigrantes de Venezuela. Entonces, eso me molesta mucho porque te das cuenta de decir, bueno, es que son inmigrantes perfectos. En principio deberían de ser inmigrantes perfectos. Hablan el mismo idioma y culturalmente no son tan distintos. Es mucho peor lo que le ha pasado a Alemania, eso sí que es peor. Sí, peor, creo que es la palabra correcta. El obstáculo a superar es mucho mayor. Los inmigrantes que vienen de Oriente Medio a Alemania. Es un escalón gigantesco y yo sé que insuperable, completamente insuperable. Es decir, no. Mentalidades distintas, pero radicalmente distintas, entre un alemán y un árabe. Es decir, yo al árabe me lo imagino pues como un español, pero con todavía más cachondeo, todavía quizás menos cultura profesional. Como me lo imagino, puedo estar equivocado, pero probablemente sea un poco así, pues en plan mediterráneo, pero más todavía, o sea, más en plan alegría, la vida está para disfrutarla, trabajamos para vivir. Entonces me imagino como españoles, pero o latinos, sureuropeos, pero incluso más, en plan cachondeo, en plan, ¿para qué ser tan profesionales si ya hace buen tiempo, hace buen clima, no necesitamos calefacción, aquí está todo muy bien, no tenemos que hacer más? Me lo imagino así, todo día soleado, tranquilitos, con las chanclas, las alpargatas, tal. Es decir, no, me lo imagino así. Y el alemán completamente distinto, cultura completamente distinta, vivir para trabajar, profesionalidad, todo tiene que ser perfecto, todo tiene que seguir un orden, todo tiene que estar planificado, nada de improvisación, nada de emoción, todo monótono, todo gris, todo burocratizado hasta el aburrimiento. Es que te vuelves loco, o sea, ¿no? En el norte, yo como decía, en Noruega, por lo que he oído a través de un turco, me comentó, por esto también es la misma mentalidad. Y de Noruega sabemos que siempre en España se ha dicho que los que vienen de Escandinavia a España, porque Noruega y Suecia tampoco será muy distinto, o sea que Suecia seguramente será como en Noruega, porque culturalmente el idioma es casi lo mismo y creo que culturalmente es prácticamente lo mismo. Entonces, por eso digo, hablo de Escandinavia ya. O sea, lo que he aprendido de Noruega lo extrapolo a toda Escandinavia. Y en Alemania es así. Son países que yo diría muy monótonos, muy predecibles, muy sin emoción, muy de rutina, muy de trabajar a casa. Si hablas a la gente en la calle, no se esperan que le hables, no te contestan, se van corriendo.
no responden, responden a lo borde, no siempre, es decir, no siempre, pero hay mucho de esto, muchísimo más que en España, es decir, la mentalidad es mucho más fría, antipática, insociable, es mucho menos tacto, no es cálido, eh, es un estilo de vida distinto y muy duro para los sudeuropeos. Entonces, ahí sí que hay un escalón gigantesco, ¿vale? Un escalón gigantesco de gente de Oriente Medio, Alemania, y esto es solo la mentalidad. Espérate, es que el idioma no tiene ni siquiera el mismo sistema de caracteres latinos en el caso de alemán y caracteres árabes de los de Oriente Medio. O sea, idioma y religión. Religión, pues el Islam, que si no se integran, que si tal, que si su cultura, que si se toman la cultura, la religión muy en serio. Es decir, un choque cultural tremendo. Es decir, esto es la inmigración que tiene Alemania. Yo sé que eso no puede funcionar. Porque, como digo, el escalón es mucho más grande que entre sudeuropeos y alemanes. Y ese escalón ya me parece a mí prácticamente insuperable. Es decir, si quiere un latino, un sudeuropeo, vivir en Alemania, tiene que vivir como marginado. Es decir, no te vas a integrar nunca, siempre vas a ser un cuerpo extraño en este país, nunca te vas a sentir parte de la gente, nunca te vas a sentir, ni ellos te van a sentir, ni te van a tratar siempre como un cuerpo extraño. Si ya te digo, si es que entre incluso alemanes no se integraban bien. ¿Me explico? Los del este de Europa, perdón, los del este de Alemania con la reunificación, pues se sentían un poco con prejuicios, ¿no? Que les tenían prejuicios un poco, ¿eh? Y los de los Sudetenland, había una parte de Alemania, en la República Checa, en Chequia, hoy en día se llama así, Chequia, pues por lo visto expulsaron a muchos alemanes. Tras la Segunda Guerra Mundial expulsaron a muchos alemanes de Chequia, no se integraban bien en Alemania, no los recibían muy bien. Entonces, no se integran ni alemanes entre alemanes, es decir, y sudeuropeos no se puede integrar. Y me dices que de Oriente Medio se van a integrar, vivirán en una sociedad paralela, pero no se van a integrar. Pero bueno, ese es el caso de Alemania. ¿Nosotros qué tenemos? Yo pienso que España es una privilegiada. O sea, España es una privilegiada, tiene inmigración de Latinoamérica. De hecho, incluso muchos alemanes quieren, concretamente he tenido la experiencia de mi jefe, que decía, sí, los estudiantes de México vienen a Alemania, hacen intercambio, y luego quizás se queden aquí, ¿no? Porque mi jefe está muy concienciado, mi jefe alemán, de que sí, y de que está muy concienciado de que tiene un problema demográfico Alemania, ¿no? La natalidad está mal, tal, en fin, todo lo que pasa en los países desarrollados, pues los alemanes se preocupan mucho por su sociedad, por su nación, por el desarrollo del país. Entonces, claro, a él le gustaría la idea de que vengan mexicanos y que viniesen a Alemania. Es decir, sí, sí, sí. Es decir, y es que además, si lo piensas, es que es de los mejores inmigrantes que puede tener, porque es menor el escalón. Los de Oriente Medio, el escalón es triple. Es lingüístico, cultural, religioso y de mentalidad. Por lo menos 3 superescalones. Los de México, por lo menos el de la religión ya no es tan distinto, los caracteres no son tan distintos, ambos usan caracteres latinos, por lo menos no tienes que enseñarle ni las letras. Y es que hasta las letras. Y encima, estos inmigrantes que vienen de Oriente Medio a Alemania, por cierto, no vienen con 5 años. Una cosa es venir con 5 años y aprender alemán con 5 años, y otra cosa es hacerlo con 20, 30 o 40. Con 20 aún está guay la cosa, 25 también, 30 ya quizás empieza a ser borderline. Porque es que luego además tienes que tener en cuenta que el tiempo que vas a estar aprendiendo alemán y luego vas a empezar a ser productivo para las empresas 5 años después de haber llegado a Alemania. Si es que aprendes el idioma en 5 años, que lo dudo. Luego empiezas a ser productivo a lo mejor con 35 o 40 o 45 años. Ajá, con 45 años empiezas a ser productivo para las empresas. Pero espérate, es que ya no estamos en una sociedad industrial. Estoy volviendo otra vez a hablar de Alemania, por cierto, para que... Entonces, ya no estamos en una sociedad tan industrial como antes, lo hacen los robots. Hoy en día estamos en una sociedad más de servicios, ¿no? Y entonces hay que vender. Y para vender, si hablas con un acento árabe, a los alemanes no les puedes vender nada. Lo sé yo, que como español, con el acento, los espanto a todos. Especialmente cuando me dejo la barba. Y si me ven, especialmente si me ven y me dejo la barba. Es decir, se espantan, es decir, no, suena fatal, suena horrible. No, todo el acento así bruto. ¿No? Que hablamos los españoles, los sudeuropeos. Se asustan bastante, tienen mucho prejuicio, mucho prejuicio. En Europa hay muchísimo prejuicio entre las distintas partes de Europa y hacia Oriente Medio probablemente incluso más, ¿no? Entonces, es impensable que esto pueda funcionar. Traer un montón de árabes. De hecho, es que incluso yo he visto casos en los documentales que he visto, un señor que tendría aproximadamente 50 años, que se gastó 40.000 euros, creo que la cifra era 40.000 euros, en ir de Siria a Alemania. Dios, es que da miedo esas historias. Bueno, de entrada yo me hace pensar, oye, ¿que en Siria que son ricos o qué? Es decir, en España la gente no tiene tanto dinero ahorrado, ¿no? Es decir, o este sirio era de clase alta,
o no me lo explico muy bien, ¿eh? Es que igual a lo mejor en España y en muchas partes de Europa ya somos tan pobres como muchos países del tercer mundo y no nos hemos dado ni cuenta. Podría ser, ¿eh?, que los medios de comunicación nos tienen aislados en la burbuja en la que creemos que Europa todavía somos el primer mundo y somos no sé cuántos. Puede ser, pero bueno, no creo. Supongo que este sirio, por algún motivo, pues tenía 40.000 euros que volarse, ¿no?, que gastar en ir a Alemania. Eso, solo tenerlos ya me parece impresionante, pero bueno, es que encima lo gastó en ir a Alemania y lo que va a descubrir en Alemania es muy triste para él, porque con 40 o 50 años que tenía, creo que tenía 40, entre 40 y 50, pero un inmigrante sirio que viene con 40 o 50 años a Alemania, Dios, es que da miedo y se ha pulido 40.000 euros en hacer eso. No sé, es que claro, es que el problema es que Alemania nos pensamos que es otra cosa en España y probablemente en Siria también, por lo que veo, y probablemente en todo el mundo. Nos imaginamos, yo creo que una especie de como Papá Noel, ¿no? Un señor grande y gordo y con muchas canas, y muy pálido, muy blanco, y muy alegre, y jo, 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 y la magia, ¿no? La economía de la magia, ¿eh?, que en la esfera pública, como digo, la economía nos la venden como magia, como una magia. No sabemos por qué, pero el Producto Interior Bruto empieza a crecer, no sabemos por qué, la prima de riesgo empieza a bajar, no sabemos por qué, pero los afiliados a la Seguridad Social de repente empiezan a subir, no sabemos por qué, pero la compra-venta de viviendas empieza a subir, no sabemos por qué, pero el precio de la vivienda empieza a subir, no sabemos por qué, pero la bolsa sube, la bolsa no sé cuántos, es decir, todo es magia, tal. Entonces, pues, los alemanes yo creo que nos los imaginamos como magia, un Papá Noel simpaticón, grandote, rechoncho, con el saco, ¿no?, de los juguetes, al que puede venir un latino, un sudeuropeo, coger, robarle un juguete y él, yo ser mágico, yo ser alemán, no pasar nada, tú robarme, no pasar nada. ¿Eh? Como si tuviese un saco, como si el saco de Papá Noel fuese el bolso de Mary Poppins, ¿eh?, que va sacando objetos ahí y nunca paras de sacar objetos, pues igual, el saco de Papá Noel tipo Mary Poppins, ¿no? No, yo me imagino, yo creo que, no, es que no recuerdo muy bien. Estuve 25 años, yo viví 25 años en España, pero no recuerdo muy bien cómo yo veía a los alemanes. Es algo que conforme he ido aprendiendo de cómo es Alemania, he ido olvidándolo, al tiempo que he ido aprendiendo cómo son los españoles, porque he empezado a ver el mundo al revés, ¿no?, en los últimos 5, 6, 7 años. Entonces, pero yo creo que me lo imaginaba un poco así, ¿no? No sé, verificadme vosotros, que si todavía estáis en España y estáis viendo esto, ¿cómo se ven a los alemanes? Yo creo que sí, yo creo que lo veía como mágicos, les va bien por magia, y proyectaba nuestra mentalidad latina sobre ellos, y que tienen glamour, y que están bien, ¿no? Porque en España, por eso yo creo que hay tantos fans de Alemania, hay muchos fans de Alemania, muchos fanboys, mucha gente que admira Alemania, y claro, porque yo creo que proyectamos nuestros valores latinos sobre ellos, y proyectamos pues el glamour, el presumir ante el vecino, toma vecino, mira qué coche tengo un supercoche, mira qué mansión. Los alemanes generalmente no son así, no son en plan glamour y mucho menos materialistas, suelen ser austeros. Mírame a Trill, made in Germany, Atril, made in Germany. ¿Eh? Entonces, eh, eh, entonces viene el sirio este, se gasta 40.000 euros en una Alemania, que ya te digo, mini jobs, 400 euros al mes, máximo, máximo, máximo. No te dan 400 máximo. Máximo. Es decir, que a ver cómo te buscas tú la vida, porque el Estado les está ayudando a todos estos inmigrantes. ¿Qué otra cosa? Esto es increíble también, les está pagando una burrada. Está pagando una burrada y yo, personalmente, me siento un poco agraviado, ¿no? Porque decir, oye, yo me he estado dejando la piel en Alemania, yo he estado trabajando por un sueldo de miseria para poder pagarme un alquiler de una habitación pequeñita en las afueras de la ciudad, y venía en bicicleta y me mojaba en invierno, lloviendo, oscuro, 8 kilómetros ir, 8 kilómetros volver, 8 kilómetros ir, 8 kilómetros volver, es decir, y me estaba ahí dejando la piel por un trabajillo para que al final del mes solo pudiese sobrevivir, es decir, era un esclavo, esclavo sin cadenas, como dice Luis Costa, que vamos como esclavos sin cadenas, trabajando para el jefe, trabajando para otro. Pero bueno, Luis Costa, el cubano, el genio, un gran genio. Bien, pues entonces lo que quiero decir es que eso, la Alemania gran dura, muy dura, muy dura, un estilo de vida muy duro, muy sacrificado, pues me viene ahora Sirio se ha gastado 40.000 euros en venir a Alemania, se cree que esto es un paraíso, se cree que se debe creer la magia de la economía. Entonces, y luego los prejuicios, es que no paran de salir temas. Luego los prejuicios que van a tener los alemanes hacia él, es que le van a cerrar las puertas por todos lados. Te ponen el codo por todos lados. De hecho, yo en Alemania he descubierto lo que es la política económica, la política de inmigración
antiperfecta, o sea, la peor posible, que creo que es la que está usando Alemania. La peor posible. Y eso me inspira a lo que estoy haciendo en este vídeo, hablar sobre Venezuela y los inmigrantes de Venezuela que venían hacia España. Y entonces yo me doy cuenta que, claro, bueno, pues si sé la política migratoria más mala que puede haber, pues supongo que eso implica, por lógica, que sé cuál es la mejor posible, la contraria, la diametralmente opuesta. Entonces, el Estado alemán es muy Willkommenskultur, Willkommenskultur, es cultura de la bienvenida. Los alemanes han creado la cultura de la bienvenida. Cultura de bienvenida, ¿eh? Exactamente, lo que vi en algún vídeo hace poco, intentaré poneros por aquí en la referencia, decían, Germany has passed from extreme intolerance to extreme tolerance, and both are bad. Es decir, Alemania ha pasado de extrema intolerancia a tolerancia extrema, y ambas son malas. Ambas son malas. Entonces, Willkommenskultur, cultura de la bienvenida. Vale, inmigrantes, venid. Dios, qué catástrofe. Porque el Estado a favor de la inmigración, pero luego los ciudadanos cuando vives en Alemania son anti-inmigración. Entonces, claro, el Estado te da la bienvenida, llegas a Alemania y una vez ya estás instalado, te empiezas a ver los codazos que te ponen la gente, los alemanes. No quieren que te integres, no quieren que tengas éxito, no quieren que te vaya bien, no quieren, no eres bienvenido. Entonces, el Estado te da la bienvenida y luego los ciudadanos te ponen el codazo en la cara. Eso es lo peor que puede pasar. Porque es que ya estoy en Alemania, entonces no me toque las narices, habérmelo dicho antes, ¿no? Habérmelo dicho antes y nos ahorrábamos todos la unpleasant experience, ¿no? La experiencia desagradable, haberlo dicho antes, ¿no? Pues no, el Estado alemán, ¡bienvenidos! Y luego, ¡pa!, los ciudadanos te ponen codazos, trabas, todo negativo, todo, no, todo, oh, Dios, qué cansinos, todo no funciona. Hay muy buenos, también, es verdad, ¿eh? En mi caso personal he conocido alemanes que me han ayudado, me han tratado bien, es decir, he conocido también muy buenos casos, dicho sea de paso. Y sí, insisto siempre, por favor, estos son generalizaciones y por tanto no se aplican a las personas individuales y discriminar no nos lleva a ningún lado, no arregla nada, ni a nadie, ni nos ayuda de ninguna manera. No tiene ningún sentido porque es que además es que hay muchos que son buenos realmente. De hecho, ese es el gran problema de Alemania, que hay gente a veces muy malvada, pero que está mezclada con gente buena y entonces los usa casi como de rehenes. Pues si fuesen todos malos sería muy fácil. Dices, acabemos con Alemania. Pero es que el problema es que están mezclados con los buenos, entonces no sabes cuál es cuál. Pero bueno, eso es tema aparte. Entonces, pues eso. Entonces, volviendo al tema de España. Qué maravilla tener latinoamericanos que quieren venir a España, maravilloso. Bien, porque mismo idioma, mismo mentalidad, misma cultura, mentalidad un poco distinta, sí que es verdad. Y sí que es verdad que son de lo que pecamos los españoles con respecto a los alemanes, pues los latinoamericanos generalmente más extremos, ¿no? Es decir, mentalidad pues más ociosa todavía, seguramente estas cosas que tenemos así de malos hábitos, malos vicios que tenemos en España, de dejar correr la naturaleza humana, de echar culpas a otros, de buscar siempre excusas, de no ser puntuales, de no salir de la zona de confort, de buscar siempre el camino fácil, todas estas cosas de la naturaleza humana seguramente pecan ellos incluso más que nosotros, seguramente. Depende también de latinoamericanos, hay latinoamericanos y latinoamericanos, es decir, no es todo igual. Entonces sí que es verdad que tienen mucho problema también, ¿no?, de mentalidad, pero está tan avanzada la cosa ya, hablan el mismo idioma, quieren venir a España, no sé. Es decir, es que claro, es que cuesta un poco de trabajo, ese es el problema, que en España tenemos un problema con cosas que cuestan trabajo, todo lo que sea, paradójicamente nos quejamos todos de que falta trabajo, pero es que nadie quiere hacer trabajo. Por eso yo digo que deberíamos de rebautizar el concepto trabajo como sueldo, ¿no? Porque trabajo, un puesto de trabajo, ¿de qué se compone? De trabajo y sueldo. Trabajo y sueldo, ¿no? Pues, un momento, si un trabajo se compone de trabajo y sueldo, ¿por qué lo llamamos siempre trabajo? Por ser vanidosos, ¿no? Yo voy al trabajo, yo trabajo, soy un superhéroe, que yo trabajo, tengo un trabajo, soy maravilloso. Podríamos decir sueldo, ¿no? Yo soy, en vez de ser un trabajador, yo soy un sueldero. En vez de decir tengo un puesto de trabajo, tengo un puesto de sueldo. En vez de decir el lunes voy al trabajo, digo voy al sueldo. El lunes tengo sueldo y el martes sueldo y entro al sueldo a las 8 y salgo a las 5 de la tarde o a las 6 o a las 7 de la tarde. El sueldo, porque no hablamos de sueldo, que es lo que queremos a fin de cuentas cuando vamos a trabajar. Entonces, lo que es trabajo, enseguida jugamos a escaquearnos. Y por cierto, me estoy cargando mi atril. Chicos, pues si me cargo mi atril se acabó esto, Vale. Buah, está que mejor no lo toco. Vale, entonces, pues de Venezuela. ¿Quieren venir? Además, es que, claro, hay muchas cosas que tener en cuenta. Yo creo que es buena esta inmigración. Es que es de la mejor que se puede encontrar, ¿no? O sea,
Misma religión, misma cultura, idioma ya lo tienen resuelto. Y yo soy de la opinión de que la población, cuanto más grande sea en España, generalmente mejor, ¿eh? Y obviamente, preferiblemente gente joven, ¿no? Es decir, pirámide poblacional sostenible, claro. Empezar a llenar a gente mayor necesariamente no va a ser especialmente bueno. Sí que hay un matiz a esto, ¿no? Y es verdad que las máquinas, la maquinaria, el desarrollo tecnológico, la automatización va destruyendo muchos puestos de trabajo. Entonces uno se preocupa, ¿para qué una población grande? Entonces sí que eso es un contraargumento que me hace pensar, ¿no? Pero también, por otro lado, está la realidad de que si tantos países del mundo tienen tasas de empleo, esto lo escribí en vídeos anteriores, os pondré la referencia, no voy a explicarlo todo aquí, ¿vale? Pues no voy a aburrir a los que ya lo habéis visto. Pondré por aquí la referencia del vídeo anterior que hice sobre natalidad, sobre demografía. Entonces, bueno, es que hay una ventaja muy grande, esto sí que es nuevo aquí, voy a decir, una ventaja importante de tener más población es que en la Unión Europea, por lo visto, hay un mínimo, esto lo intentaré buscar más la información exacta, pero lo importante es la idea general para que lo entendamos. Depende de población, se tiene ciertas cuotas de poder, ¿me explico? Es decir, en la Unión Europea hay que tomar unas decisiones y ciertos países tienen alcanzan juntos una cuota de población, a partir de la cual creo que es un 35%. Esto lo explicaba Werner Hans Sinn, creo que se llama así, Werner Hans Sinn, intentaré poneros aquí el nombre. Es un economista alemán del IFO Institute de Baviera, de Bayern, en Alemania, habla en alemán, eso sí, ya lo aviso. Entonces, y él explica pues que el problema del Brexit, el problema que tienen los alemanes es que cuando se sale el Reino Unido, es decir, Alemania y Gran Bretaña tienen unas economías relativamente similares, que es mucho sector privado, mucha economía de libre empresa, como a mí personalmente yo creo que, según lo que aprendo del libro Basic Economics de Thomas Sowell, libro que ya sabéis todos, estoy leyendo, estoy haciendo unos vídeos resúmenes y que os animo a que leáis, Basic Economics de Thomas Sowell, de Economía Básica de Thomas Sowell, pues esto me parece que es la manera correcta. Pero bueno, la cuestión es que Alemania y Reino Unido son países que tienen mucha economía, eso, de sector privado, poco Estado, pocos funcionarios, mucho sector privado, mucho mercado, free market coordinated by prices, mercado de libre economía coordinado por precios. Francia, Alemania, perdón, Francia, Italia, España son países más latinos, entonces tenemos más burocracia estatal, somos países más de burocracia de Estado, de funcionarios. Entonces, el problema que está teniendo Alemania es que al salirse el Reino Unido del Brexit, con el Brexit, se va a quedar muy sola, porque países con carácter germánico estaba Reino Unido y Alemania, y Holanda también, y Finlandia puede que también, pero son países ya pequeños, y Suecia también, aunque no está en la eurozona, no sé si esto es relevante, pero Suiza, no, Suecia, sí, Suecia. Pero el problema que tiene Alemania es que se da cuenta de que si el Reino Unido sale de la Unión Europea, se va a ver muy sola, muy a la merced de lo que diga París, Roma y Madrid. Entonces, eso es un problema muy grande que está teniendo, y Portugal, Lisboa también, pero bueno, Lisboa no es muy grande, 10 millones de habitantes aproximadamente. Entonces, lo que quiero decir es que tener más población te da más poder en la Unión Europea. Y Alemania se está dando cuenta del problema que tiene con el Brexit es eso, y seguramente pedirá una revisión de los tratados. No sé si el tratado de Maastricht o de Utrecht, no, Utrecht es el de Gibraltar. El de Maastricht o el de Lisboa, no sé exactamente, creo que es el de Maastricht. Por lo visto revisan los tratados y querrá revisarlos con el Reino Unido, acuerdo antes de que se vaya al Reino Unido, porque si se va al Reino Unido se da cuenta que Alemania se queda atrapada en una Unión Europea, se queda atrapada en un sistema económico que le bloquea, una Unión Europea que está controlada por el eje, el triángulo, el triángulo París-Roma-Madrid. París, Roma, Madrid. Y Alemania se queda como atrapada, porque es el único país con carácter germánico, con economía germánica de mucha libre empresa, pero está atrapada por países que son de mentalidad, pues, de trabajo, de Estado, de burocracia, tal. Y entonces, pues, pierde mucho poder y se queda un poco bloqueada y atrapada. Pero bueno, chicos, me estoy yendo en moto por las ramas. Lo que quiero decir es que, entonces, en ese sentido, tener más población en España va a ser maravilloso. Además de que otra vez, por el tema del idioma, como expliqué en los vídeos sobre la unión entre Portugal y España, creo que es muy bueno que España, el español, el idioma español tenga un país de referencia, chicos, que es lo que nos falta el idioma. Es decir, tenemos unos idiomas más importantes del mundo, pero al fin de cuentas no hay ningún país que me puedas nombrar que digas, vale, por este país yo aprendería español. Los extranjeros tienen ese problema. Consciente o subconscientemente tienen este problema. Quiero decir, será la comunidad hispanoparlante de Estados Unidos, pero igualmente saben inglés, aprenden inglés tarde o temprano, y todo el mundo en el planeta aprende inglés como segunda lengua, cada vez más, y hoy en día ya prácticamente todos, y cada vez más, es decir, eso es imparable.
Entonces, o muy, muy, muy inimaginable que sea parable o se vaya a parar. Entonces, español para qué aprenderlo. Es decir, Argentina, eres preciosa, una extensión territorial increíble, una agricultura maravillosa, pero 40 millones de habitantes y no son cultura súper profesional, no son vivir para trabajar, son trabajar lo justo para vivir. Han heredado la mentalidad española, pues ¿qué le vamos a hacer? Entonces Argentina no acaba de ser potencia mundial. México, 120 millones de habitantes, se acerca, pero no acaba de. España, 40 millones de habitantes, pero no acaba de. Entonces, ¿me explico? Pues oye, qué bueno, España, que es uno de los que casi consiguen crear un país importante hispanoparlante, seguramente es el que más se acerca junto con México, están ahí los dos, pero no llega ninguno de los dos. Pues oye, inmigración de Venezuela va a ser fabuloso para España y para Estados Unidos también sería estupendo, ¿no? Porque ya hay ciudades muy hispanoparlantes como Miami, Los Ángeles, San Antonio en el sur, por ejemplo, de Texas. No sé, entonces supongo que toda esta emigración, todo este éxodo que sale de Venezuela es la parte buena que tiene, ¿no? Es un poco duro, es duro, pero es obviamente duro, especialmente para los familiares y las personas que tienen que hacer esta emigración. Pero supongo que es el silver lining, ¿no? El silver lining, como se diga en español. Paradójicamente no sé cómo se dice en español eso, el rayo de luz, de esperanza, ¿no? De que hay algo bueno tenía que haber, ¿no? En que muchos países hispanoparlantes tengamos tanta inestabilidad económica, ¿no? Pues que hay emigración y entonces de repente en Miami el español es importante por todo el éxodo cubano, en Los Ángeles el español es importante por todo el éxodo mexicano, pues ahora con el éxodo venezolano, a lo mejor otra ciudad en Estados Unidos que empieza a ser importante el español, ¿no? Algo, el silver lining, ¿no? El alineamiento de plata, o como se traduzca esto. Pero bueno, menudo megavídeo. Yo voy a cortar ya, ¿vale? Estoy alargándolo demasiado. Lo que quiero decir es que, bueno, pues eso, me decepciona, ¿no? Al ver la noticia de España no quiere venezolanos. Sí que es verdad, es un problema, es porque la gente no se deja arreglar, ¿no? Entonces ese es el problema. ¿Cómo corriges la mentalidad de la gente cuando la gente no quiere dejarse? Ese es el problema, reacciona y no quiere dejarse arreglar. Y ahora uno dice, bueno, ¿y qué es arreglar? Lo que arreglar es para ti, no es para mí, ya. Ahí empieza ya todo. Y entonces es todo un laberinto. Entonces supongo que es por eso por lo que no se quieren los inmigrantes venezolanos, ¿no? Porque obviamente la pobreza va con la persona. Eso hay que decirlo, ¿eh? Eso hay que decirlo. Esto la gente de izquierdas lo tiene que admitir, porque es que es la puñetera verdad. O sea, la riqueza no está en el territorio, la riqueza no está en el terreno, la riqueza no está en los árboles ni en el suelo, ni en el agua que se bebe. ¿Eh? O sea, la riqueza o la pobreza. La pobreza no está ahí, quiero decir. La pobreza la llevan las personas. Está entre las orejas, en estos 10 inches, en estos 10 pulgadas entre las orejas, ahí está la pobreza. O la riqueza. Puede haber de los dos. Pero ¿qué pasa? Que generalmente en los países más pobres, pues lo que hay es pobreza. Pobreza en forma de mentalidad, pobreza en forma de malos hábitos, malos vicios, valores degenerados, erosionados. De eso pecamos muchos españoles. De eso pecamos. Valores degenerados. El cachondeo está muy bien, pero es que el problema lo que no podemos permitir es que nos erosione el mínimo de rectitud moral, un mínimo de disciplina, un mínimo de integridad, un mínimo de nobleza. Es decir, eso es lo que no podemos permitir, perder y dejar correr la naturaleza libre, la naturaleza humana, dejarla correr libremente, echar culpas a otros. Yo no salgo de mi zona de confort, me quedo aquí siempre ya y si puedo evitar trabajar no voy a trabajar para qué, no, yo estoy bien aquí yo. Egoísmo también, muy egoísta, yo solo pienso en mí, yo ya está, me da igual el resto. Entonces, claro, la mentalidad es muy, muy, muy difícil corregirla, ¿no? Especialmente porque la gente no se deja corregir. Y ese tiene que ser el motivo, ¿no? Y la gente, la pobreza la lleva a uno. Entonces, ese es el problema. Es muy, muy, muy difícil. Sí que es verdad muy difícil, pero es un reto y no es imposible. Y como digo, yo creo que puede ser muy favorable la inmigración de Latinoamérica. Ya te digo, he conocido, tengo la experiencia de alemanes que les gustaría tener inmigrantes, por lo menos de México, y supongo que de mucho Latinoamérica estarían encantados con tener inmigración. Porque, como digo, las alternativas no son mucho mejores. Se puede decir no a la inmigración y luego ya tienes varios temas. Se puede bloquear realmente, número uno, pero supongamos que sí, por ejemplo, se puede bloquear. Se puede no necesitar inmigración, pues no lo sé, pirámide de población invertida. Se puede argumentar también que hoy en día los trabajadores son más productivos. Entonces, al ser más productivos ya no se necesita tanta gente joven. Puede argumentarse un poco así. Hay robótica, tal. Entonces, en Japón, por ejemplo, es uno de estos grandes ejemplos. Japón creo que es anti-inmigración, no hay inmigración.
Japón, eso, lo que está diciendo, anti-inmigración, o no les gusta la inmigración, es decir, no tienen mucha inmigración, no les gusta inmigración, no quieren inmigración y no la facilitan ni la permiten, o a lo mejor un poco sí permiten, pero no es uno de los países de inmigrantes, eso está clarísimo. O sea, Japón no tiene nada que ver con los países europeos, por ejemplo, o sea, no, ahí no hay inmigrantes por lo que sea, no sé si porque no lo permiten, no lo quieren, o no lo quieren y no lo permiten, o no pueden, o están muy lejos cualquier país que quiera viajar allí, cualquier ciudadano que quiera bajar, ¿no? Porque en Japón no tiene muchos países vecinos, sí, China, pero aparte de los 2 o 3 asiáticos. Bueno, entonces, con esto que quiero decir es que Japón tiene pirámide de población invertida, creo que tiene la población que más envejece del mundo, la población más vieja del mundo, por eso están haciendo tanto robot, tanta robótica, que realmente no son robots, como explica Michu, lo pondré por aquí, es un físico, un científico estadounidense, así con pintas así un poco asiático, de japonés, de ascendencia japonesa probablemente, o asiática, y explica que Japón lo que hace no son robots, realmente lo que está haciendo son enfermeras robotizadas. Entonces, claro, porque tiene the fastest aging population, la población que más rápidamente está envejeciendo, la japonesa, y no tienen inmigrantes. Entonces, con esto simplemente lo que quiero decir es que no necesariamente es un problema irresoluble el tener una pirámide de población invertida. Pero bueno, simplemente pienso que, joder, eh, vaya, perdón por el taco, pero latinoamericanos, ¿no? Es decir, qué bonito sería que pudiésemos tener España y Latinoamérica como tienen los británicos, como Canadá, Australia, Estados Unidos, es decir, su club de iguales, su club de iguales, es que se sienten, yo creo que como iguales. Entonces, qué bonito sería que España, los españoles, nos sintiésemos como los argentinos, y los mexicanos, y los hispanoparlantes de Estados Unidos, qué bonito que fuésemos una misma idiosincrasia prácticamente, ¿no? Entonces, no sé, qué bonito sería, ¿no? En vez de tener este prejuicio, esta percepción, porque esto es algo que personalmente no me gusta de España, lo que hacemos, es decir, nos metemos en la Unión Europea, nos metemos en el club europeo, pero ¿por qué? Si tenemos ya nuestro propio club, tenemos ya nuestro propio club. Si Alemania estuviese en el lugar de España, mandaría la porra la Unión Europea, pero a la porra rápido. O sea, Alemania diría, tengo mis países, tengo mi club, tengo mi zona de influencia, tengo mi tal, y se crearía su especie de, como la Commonwealth, como han hecho los británicos, y diría, ¿para qué la Unión Europea si tenemos ya nuestro propio club, con nuestro idioma, con nuestro tal, y somos de un país? Pero claro, tiene mentalidad constructiva, de trabajar, de hacer cosas, claro, entonces ese es el problema, ahí empieza todo, la mentalidad. Si somos en España como vampiros, ¿no? Que queremos aprovecharnos y sacar la sangre, ¿no? Entendiéndose por sangre, dinero o tiempo de la gente, sacar tiempo y dinero, aprovecharse, si queremos aprovecharnos y sacar dinero y no estamos dispuestos a poner trabajo, es muy difícil, ¿no? Ser constructivos. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer como de vampiro de Europa, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, se forma Unión Europea con un vampiro y decimos a la porra Latinoamérica. Eso es lo que hacemos en España. A la porra Latinoamérica. Ya he tirado mi atril. Me he emocionado, chicos. Me he emocionado. A ver si consigo remontar el atril gratis que he montado aquí. Bien, entonces, ese es el gran tema, ¿no? Es decir, ¿por qué hacemos eso en España, jolín? Tenemos una gran comunidad de países que son gigantes, que en el mapa ves Venezuela y es pequeña, ¿verdad? En el mapa. Pero cuando lo ves en la realidad, dices, madre mía, si es que es más grande que Turquía. O sea, cuando lo ves en la esfera terráquea, en el globo terráqueo, Venezuela es más grande que Turquía. Y eso que le falta un trozo que es la zona de reclamación, que es parte de la Guayana, Guyana, una zona de reclamación que realmente pertenece a Venezuela. O sea que Venezuela es incluso más grande, un poquito más grande. Y eso que Venezuela no es el más grande para nada, ¿no? Es que ahí está Colombia, que es incluso más grande. Y creo que Perú es todavía más grande. Y Argentina más. Es decir, son todos países gigantes. En el mapa los ves pequeños, pero cuando ves en el globo terráqueo dices, Dios mío, pues es que podrías tirar toda Europa dentro de Brasil y ni la encuentras. Pero bueno, entonces, qué bonito sería, ¿no? Nuestra comunidad de países y sentirnos más, ¿no? Más comunicados y más que somos parte de lo mismo, ¿no? En vez de hacer de vampiro de Europa, de mandar a la porra a toda Latinoamérica, y unirnos a Europa, que es una federación con cascos auriculares para entendernos unos a otros, que parece la Federación Intergaláctica, ¿no? de civilizaciones intergalácticas, en la que acaban insultándose pues los dos países que imaginábamos todos que acabarían, que si tenían que acabar mal, tenían que ser esos dos países, que son Reino Unido y Alemania. Martin Schulz gritándose con Nigel Farage. Martin Schulz y Nigel Farage, pues eso, intercambiando reproches. El uno el inglés, el idioma mundial, y el otro en alemán, el idioma que cada vez está imponiéndose más en Europa. Es decir, es que tenían que ser estos dos países los que se riñan, los que hacen riñas
en el Parlamento Europeo. Es que tenían que ser estos dos. Si tenían que haber dos países que se meten en bulla, tenían que ser estos dos. No sé por qué, pero es algo que me sorprende. Me sorprendió cuando lo vi, ¿no? Si ves vídeos de Nigel Farage, Martin Schulz, se empiezan un rifirrafe de reproches el uno al otro en el Parlamento Europeo, pero en tiempo extraoficial, ¿eh? O sea, cuando ya han acabado la sesión, cuando ya han acabado de hablar, un cruce ahí de disparos de toma, yo en inglés, tú en alemán, ¡pam! Ahí en plan cañonazos. Sorprende que la Unión Europea, que en teoría era para traer paz al continente, esa era una de sus primeros objetivos, sorprende que pase esto en el Parlamento Europeo. Número uno. Y número dos, no sorprende, o sea, no sorprende para nada que si tenían que haber dos países, todos sabíamos que tenían que ser estos dos, los que se empezaban a dar de mamporros en el Parlamento. Pero bueno, chicos, he alargado ya mucho el vídeo, ¿vale? No quiero alargarlo ya más. Entonces, ¿la política migratoria perfecta? Pues lo que veo, viendo la experiencia de Alemania de Estado, Willkommenskultur, bienvenidos por favor, y luego ciudadanos que no que te pegan portazos, porque entre ellos mismos son antipáticos, pero los sudeuropeos estamos más acostumbrados, y los árabes supongo que también, a la hospitalidad, el trato con corazón, el trato tal. Entonces, si entre ellos son antipáticos y nos tratan como a ellos, ya nos sabe mal. Y es que encima nos reciben mal. Entonces, o sea, si tratándose como ellos ya nos parece antipáticos, imagínate si encima nos tratan mal. Pues nos parece fatal. Entonces, como ciudadanos, Alemania yo lo definiría como un país totalmente anti-inmigración. De hecho, ya os he explicado, os animo a que veáis los vídeos anteriores, Alemania se dice Deutschland en alemán, que significa Alemannlandia, tierra de los alemanes. Y el extranjero se dice Ausland, es decir, fueralandia. O sea, es como que en la mentalidad de los alemanes existen solo dos países, Alemania y fueralandia. Alemannlandia, la tierra de los alemanes, Alemannlandia y fueralandia. Es una mentalidad de nosotros somos un pueblo y el resto del mundo es otra cosa. Entonces, es antropológicamente, yo creo, anti-inmigración. Hasta por el idioma, que dices, ¿cómo puede ser tan complicado? Es tan irracionalmente y complicado. Dices, es que no tiene sentido. Der, das, die, masculino, femenino y neutro. Que al principio tú dices, que es lógico. Artículo femenino, artículo masculino y artículo neutro. Es muy lógico, ¿no? Claro, porque hay cosas que no son ni masculinas ni femeninas. Qué lógico, ya. Pero es que luego están puestos aleatoriamente. El masculino, el femenino y el neutro están puestos todos aleatorio con todos los objetos. Y luego las declinaciones. Es un idioma irracionalmente complicado. Y yo creo que es un poco para distinguir siempre, antropológicamente, para distinguir a los extranjeros. Porque es una muy buena, supongo que es como la estrella judía, pero antropológica y biológica y natural, antes de que, es decir, pero todo esto son teorías mías, es decir, que son mis reflexiones y mis tonterías, es decir, no nos tomemos nada muy en serio, pero yo tengo la percepción un poco de que no, es un poco reacia a la inmigración. Entonces, claro, una población reacia a la inmigración, ponerle una política de Willkommenskultur es una receta explosiva. Entonces, la mejor política de inmigración sería que los ciudadanos tuviésemos una actitud favorable hacia los inmigrantes, un buen trato, un tal, que seamos buenos con ellos, que nos esforcemos por integrarlos, que no se creen guetos, que se integren, pero que se integren de verdad, no forzarles, hacérselo fácil, todo a nivel de ciudadanos debería ser así, sería lo ideal, pienso yo, y luego a nivel de Estado quizás ser anti-inmigrante. Quizás anti-inmigrante. Entonces, si a nivel de Estado anti-inmigrante no vienen inmigrantes, y los que vienen se esperan que les vayan a tratar mal, pero luego los ciudadanos les tratan bien. Perfecto, es perfecto. O sea, Estado anti-inmigrante, no vienen inmigrantes. Y los que vienen, se encuentran ciudadanos que les tratan bien. Muy bien, así puede funcionar. Pero al revés, que es como lo tiene Alemania, es lo peor posible. O sea, llamas con el Willkommenskultur, cultura de bienvenida, a todos los inmigrantes. Y luego cuando vienen, te encuentras los codos de los alemanes puestos así, como que no te vamos a recibir bien. Claro, es un choque de trenes, ¿no? O sea, para eso me haces venir a este país, para luego tratarme mal. O sea, el Estado me lo podía haber dicho antes, ¿no? Y nos ahorramos los dos la experiencia negativa. Pero bueno, chicos, he alargado el vídeo, la verdad es que ya lo he alargado bastante. Pero tenía mucha pasión, muchas ganas de comentar aquí reflexiones. Y bueno, como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo, gracias por haber estado ahí. Espero que os haya gustado, os animo a que le deis un buen me gusta si es el caso. ¡Ping! Os pongo aquí para suscribiros en el caso de que no lo hayáis hecho todavía. Os animo a que compartáis el vídeo, pero siempre entre nosotros, mis valentísimos marineros. Y bueno, como siempre, muchas gracias por haber visto el vídeo. Tanto si os ha gustado como si no, muchísimas gracias por haber estado ahí. Gracias por haber visto el vídeo y espero veros en el próximo.